En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Buena tarde a todos. Hoy quiero compartir un tema o una reflexión con respecto a, pues no es una objeción de los protestantes, y digo protestantes porque muchas veces se puede tomar este comentario muy grotesco, protestantes. Se les dice protestantes porque aunque se les muestre en las Sagradas Escrituras cualquier cuestionamiento, cualquier tema que se esté tocando, que se esté llevando a cabo, pues ellos protestan, ¿sí? No están de acuerdo, aunque uno les muestre con las Sagradas Escrituras así, como tiene que ser. Para ellos no basta, ¿sí? Por eso ese término de protestantes o hermanos separados, ¿por qué? Porque ellos son los que se han separado de la Iglesia Católica. Sectarios porque una parte de la Iglesia es el tronco original y sectario viene de sector, quiere decir que un sector un sector del tronco, que es la Iglesia, se ha separado, ¿sí? Por eso es sectarios, que viene de sector. Eso es una explicación generalizada de por qué protestantes o hermanos separados. Y vamos a hablar cómo le podemos demostrar o cómo le podemos hablar a un hermano separado con respecto a dónde vienen las monjas o religiosas, frailes religiosos. ¿O acaso eso es un invento de la Iglesia Católica? Nosotros como católicos siempre tenemos que dar respuesta de fe en base a las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser. Y vamos a ver, una cosa es que ellos no crean o duden, ¿sí? O calumnien que esto es un invento de la Iglesia Católica. El que no diga o el que no aparezca en las Sagradas Escrituras, todo con respecto a la vida consagrada, llámese religiosas, frailes, monjas, monjes, pero como vuelvo a repetir, y vamos a dar lectura aquí en 1 Corintios 7:32 y siguientes, donde aquí podemos constatar que efectivamente sí se habla aquí de los religiosos o de estas personas que se han consagrado al Señor. 1 Corintios 7:32, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Aquí en el versículo 32, de una forma clara, sencilla, podemos constatar que a quien se refiere aquí es a un consagrado, hombre o mujer. Y vuelvo a dar lectura. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarles. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que se ha casado, no porque el casarse sea algo malo, no, es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los 7 sacramentos que están instituidos, Mateo 19:1, versículos 6 y siguientes. Pero de alguna manera, si es una preocupación, sí. Aquí vuelvo a retomarlo. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado
se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. El que está casado se preocupa más de las cosas del mundo, en teoría. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Aquí me voy a detener tantito. Y está dividido. ¿Por qué está dividido? Porque la persona que, 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 que agrada al Señor, ¿sí? Pero que está casado, está dividido. Está dividido, ¿por qué? Porque o agrada al Señor o agrada a su esposa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el hombre se convierte en un ser dividido por estar en dos situaciones. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas. Aquí entra la parte de las religiosas, las monjas, en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decir esto no quiero ponerles trampas, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Si uno se siente intranquilo por su hija de que ya está entrando en años y si piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Era lo que les decía yo. No comete pecado, ¿por qué? Porque es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Que la case, pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la Virgen, obra mejor. ¿Sí? Así pues, el que la casa obra bien, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, es un sacramento instituido, ¿sí? El casarla obra bien. Y el que no la casa, obra mejor. Palabra de Dios. Obra mejor, ¿sí? ¿Por qué obra mejor? Porque sabemos que el consagrarse a la vida, o sea, consagrarse a Dios nuestro Señor, llámese como religiosa, como fraile, como monja, como sacerdote, sabemos que obra mejor. ¿Por qué? Porque el agradar al Señor es lo más gratificante, lo más excelso y eh, aunque seamos pecadores en ese sentido, ¿sí? En ese contexto general de ser pecadores, pero el hecho de consagrarnos al Señor es tener una vida más plena, una vida sin preocupaciones en el sentido como nos lo marca San Pablo en el versículo 32, una vida plena, la consagración al Señor, como dice San Pablo en el último versículo 38, es mejor. Muchas veces nosotros o nuestros familiares, nuestros hijos, llámese hijos o hijas, pensamos que el conocer o tener a una mujer, a un hombre en puerta, creemos o pensamos, o nosotros, de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a lo que a lo que hemos vivido, a nuestras vivencias, creemos y pensamos y actuamos que el hecho de que tengamos un hijo o una hija forzosamente tenga que ser la vida matrimonial. ¿Sí? Si bien es un sacramento, sí, pero muchas veces podemos errar el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, aún siendo casados, el hombre o la mujer no son felices. Muchas veces, ¿por qué? Porque equivoca uno el camino. No porque haya hombres o mujeres, forzosamente se tenga que optar por el matrimonio. Equivocamos la vocación porque pensamos o suponemos, creemos
suponemos y creemos firmemente que es el único camino que tenemos, el matrimonio. Y pues no, por eso hemos fallado en la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado guiar por Dios nuestro Señor y saber realmente cuál es el llamado que tenemos nosotros o que debemos seguir. eh, el consagrarnos o la vida matrimonial. Son dos caminos que se nos presentan a nosotros como cristianos, como seres humanos, pero la soltería también, aún sin consagrarse al Señor, pero tratar de ser un buen testimonio, es otra manera de poderse consagrar al Señor, no forzosamente a la vida religiosa, espiritual, en ese sentido, pero hacer un esfuerzo por tratar de mantenernos firmes en ese sentido. Es todo lo que les quise compartir con respecto a, a dónde se encuentra la palabra monjas en cuestionamiento o en objeción de los protestantes, porque pues sí llegan a cuestionar de que no está escrito en las Sagradas Escrituras o donde dice que se hable de la vida consagrada tanto de los hombres como monjes, frailes, sacerdotes o de las religiosas en ese sentido. Espero que haya quedado claro esta pequeña reflexión, exhortación con respecto a la vida consagrada y que pues nos sigamos formando, nos sigamos instruyendo, pero también que estemos abiertos a lo que nuestro Señor quiere de nosotros, si es la vida consagrada, si es la vida al matrimonio, estar ahí a donde el Señor nos llame. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.